Para este ejemplo, el objetivo es diseñar un filtro pasa altas de tipo Butterworth usando transformaciones de frecuencia. Las especificaciones para nuestro filtro pasa alta son entonces la atenuación máxima permitida igual a 2 decibelios, la atenuación mínima exigida será de 12 decibelios, la frecuencia de paso o de parada será de 2pi por 10 a la 4 radianes y la frecuencia de paso será de 3pi por 10 a la 4 radianes. Finalmente, la resistencia de carga es de 100 ohmios. Como es un circuito pasa alta, vemos entonces que la frecuencia de paso es mayor que la frecuencia de parada. Para la solución tendremos entonces que debemos calcular los parámetros del filtro inicialmente pasa baja para luego realizar la transformación de frecuencia hacia un filtro pasa alta. Usamos nuevamente las ecuaciones establecidas en las secciones anteriores para el cálculo del filtro pasa bajas. Eso quiere decir calcular el valor de epsilon con esta ecuación, lo que nos lleva a que el valor de epsilon debe ser 0.7648. Asimismo, usamos la ecuación para el valor B mayúscula usando el valor de epsilon calculado hace un momento, lo que nos lleva a obtener un valor de 5.038. Con esos dos valores, hacemos uso de la ecuación necesaria para calcular el orden del filtro, lo que nos lleva a que el orden del filtro debe ser mayor a 3.98, así que tomamos entero inmediatamente mayor, que en este caso es 4, entonces ese será el orden de nuestro filtro pasa bajo como primera etapa para diseñar nuestro filtro pasa altas. De las tablas correspondientes para n igual a 4 de la aproximación Butterworth, obtenemos entonces la función de transferencia y vemos los coeficientes correspondientes leídos de la tabla, recordando siempre que esa variable S mayúscula es una transformación que corresponde al valor de epsilon elevado a la 1/4 multiplicado por nuestra variable original S minúscula. A partir de esta función de transferencia y usando todo lo aprendido en el capítulo 3, correspondiente a síntesis, calculamos entonces la admitancia de salida de cortocircuito, que es a partir de la cual encontraremos los elementos de nuestro circuito pasa altas. Inicialmente entonces esta función de admitancia de salida tendrá los coeficientes cuadrado más 3,4143S más 1 y 2.6132S cubo más 2.6132S. La fracción continuada entonces será, partiendo de esta función de admitancia, los coeficientes corresponderán a 0.382, 1.082, 1.57 y 1.53. Todos positivos, lo que nos permite seguir adelante con la lectura del circuito. Hacemos la lectura del primer elemento. Como es una función de admitancia, este primer elemento será un capacitor que deberá ir en paralelo, pues tenemos entonces este valor de C1 que corresponde a 0.3826 y así sucesivamente un circuito de escalera. Tendremos entonces un inductor con su correspondiente valor, luego un capacitor en paralelo y finalmente un inductor en serie. Es importante recordar que estábamos diseñando un filtro pasa bajas y nuestro objetivo es un filtro pasa altas. Es necesario hacer entonces, en primer lugar, el cambio de variable. Cambiamos entonces de nuestra variable S mayúscula a nuestra S minúscula usando la ecuación correspondiente y teniendo en cuenta el valor de epsilon, entonces el cambio de variable será simplemente multiplicar o reemplazar todos los valores de S mayúscula por 0.9351 S minúscula. Eso implica recalcular los elementos. En ese caso entonces nuestro condensador 1, que tenía un valor de 0.3826, pues multiplicamos por nuestro cambio de variable y dividimos por nuestra resistencia de carga, que recordemos que era de 100 ohmios. Haciendo este cálculo llegamos a que el valor real del condensador para el circuito pasa bajas por ahora es de 3.57 por 10 a la 3. Y asimismo hacemos el cambio de variable para los otros tres elementos, para el condensador 2, para el inductor 1 y el inductor 2. Obtenemos entonces los valores correspondientes. Y finalmente pues hacemos el cambio del filtro pasa bajas al filtro pasa altas, recordando que nuestro cambio de variable S gorro es igual a 3pi por 10 a la 4, que es nuestra frecuencia de paso, sobre la variable S minúscula original. Haciendo entonces estas operaciones, es decir, reemplazando el S gorro por cada uno de los valores calculados para el filtro pasa bajas, sabemos entonces que los inductores se convierten en capacitores y los capacitores se convierten en inductores. Para ese caso entonces, para nuestro inductor 1, tenemos que su valor final será entonces 1 sobre el valor del conductor 1 multiplicado por nuestra frecuencia de paso. Eso nos lleva a que el valor
del inductor L1 final del circuito pasa altas tendrá un valor de 2.96 milihenrios. Para el caso del inductor 2, su valor será de 719.4 microhenrios. Asimismo, entonces, los inductores se convertirán en capacitores y tendremos que el capacitor 1 final será entonces 1 sobre el valor del inductor L1 en el circuito pasabajas por la frecuencia de paso. Esto nos lleva a que este capacitor 1 tenga un valor de 104.8 nanofaradios y el capacitor 2 de 74.12 nanofaradios. Con esos valores pues podemos entonces ya plantear la topología final y el circuito tendrá esta forma en donde vemos los valores de los circuitos finales y vemos como los capacitores del circuito pasa baja ahora son inductores y viceversa para el caso de los capacitores.